bienvenidos a este evento llamado Inteligencia Artificial en la Industria. El día de hoy nos acompañan grandes expertos nacionales e internacionales. Dentro de ellos está el doctor Alejandro Maldonado, quien se desempeña como Chief Scientific Officer en CIA. Cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos de inteligencia artificial, utilizando tecnologías del área de visión por computadora, procesamiento natural del lenguaje y Machine Learning. Hola a todos. Asimismo, nos acompaña de manera internacional la empresa Ancud IT. Aquí nos están acompañando quien es Konstantin Baum. Él es CEO de la compañía, con sede en Alemania, dedicada a inteligencia artificial, con amplia experiencia en proyectos europeos relacionados a inteligencia artificial. Son asesores y partners de CIA y Epsilon AI. También nos está acompañando de esta compañía Ignacio Aredes, quien es jefe de Business Development en Ancud IT y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria y se encarga principalmente del desarrollo de negocios en inteligencia artificial en la región de América Latina. Hola a todos. Finalmente, nos acompaña Luis Hernández, quien cuenta con 20 años en la industria de tecnologías de la información, es CSO de AC Innovation y CEO de Epsilon AI, donde ofrecen servicios y soluciones de inteligencia artificial. Ambas compañías son socias de CIA y partners de Aveva. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar viendo las disyuntivas a las que se enfrentan las empresas al querer incorporar inteligencia artificial a ellas. Hemos trazado un roadmap de inteligencia artificial donde podemos observar los principales pasos que se deben de llevar a cabo para poder integrar exitosamente lo que es inteligencia artificial. Uno de los primeros pasos es la obtención de datos. Esto incorpora a las empresas lo que son sensores, también todas estas redes que permitirán estar adquiriendo los datos de una manera rápida y concisa. Para ello, tenemos a expertos que nos van a estar contando cómo incorporar estos sensores, de qué manera se puede mejorar el desempeño de los procesos en las industrias y los retos a los que ellos se han enfrentado. La primera pregunta que es de gran importancia saber es cómo podemos conseguir datos que sean útiles para los modelos de inteligencia artificial. Y para esto le voy a ceder la palabra a Luis de la empresa Eisei y Epsilon, que tienen gran experiencia en esta parte de instrumentación y sensores. Gracias, Maripaz. Pues sí, es un tema bastante importante el considerar cuando las empresas requieren y nos piden, oye, queremos hacer un proceso donde tomemos una decisión basada en inteligencia artificial. Evidentemente, lo primero que les decimos es, bueno, ¿y dónde están tus datos o cómo los obtienes? Hay cuestiones que son muy simples. A veces es, no tengo un sistema de información que me provea estos datos. Y bueno, evidentemente es crear una aplicación donde se capture la información, una base de datos donde se haga. Sin embargo, en otras ocasiones lo importante es obtenerlo desde el momento que está ocurriendo. Entonces, cuando estamos hablando de una empresa que se dedica a la manufactura, que se dedica a procesos industriales, que bueno, estamos aquí por el tema de Industria 4.0, evidentemente hay que poner diferentes herramientas, entiéndase sensores, entiéndase PLCs, para adquirir la información. Y todo esto representa un reto muy interesante, porque muchas veces primero queremos ya ver la decisión inteligente, primero queremos ver ya como que el último paso, pero sin datos es imposible. Y a la hora de hablar de esto, el primer problema que nos enfrentamos es el gran volumen de información que se genera. Entonces,
es muy importante, tratando de conceptualizar esto, la obtención de datos va a venir a partir ya sea de capturas de información que se puedan hacer a través de sistemas tradicionales de información o a través de sensores y dispositivos que se tienen que colocar en el proceso de producción. Durante toda esta fase se obtienen datos y es muy, 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 muy importante cuidar el volumen de información que se va a requerir. A veces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero el dato pues cada hora, y con el momento exacto donde tú tomes el dato, esperemos que ese sea el dato adecuado, ¿no? Porque estás tomando un promedio. Pero cuando tú quieres tomar, por ejemplo, una variable continua, representa un problema muy complicado porque no tienes un periodo en el cual cortarle. Entonces, el volumen que vas a generar, hablando de cada segundo o cada milisegundo, tomar la temperatura, por ejemplo, de un horno, es muy grande. Entonces, es siempre una disyuntiva entre un gran volumen o digamos, un corte discreto de la información, y a partir de ahí empezar a obtener y analizar la información. Una vez que tienes un dato, tienes que empezar a trabajar con él y tienes que llevarlo hasta el punto donde ya puedas tomar una decisión con él, que creo que son los siguientes pasos que van a avanzar. Y para eso hay cámaras, hay sensores, hay diferentes dispositivos o incluso una mezcla de ambos, ¿no? Y con todos ellos, pues luego hay que procesarlos para ir avanzando. Gracias, Luis. Adicional a esto, en ocasiones los clientes se enfrentan también, ok, ya tengo mis sensores, ya tengo toda la comunicación que necesito, pero ¿cómo la transmito o cómo la voy a estar manejando desde mi empresa hasta el lugar donde ya van a empezar los especialistas a trabajar con ellos? Algunos utilizan servicios en la nube, otros utilizan servidores propios. ¿Tú qué recomiendas en ese aspecto? Volvemos al punto del volumen que se requiere y cómo lo vas a obtener. Muchas veces tú puedes discriminar cierta información, y entonces aquí entramos en la parte de on the edge. Tú tomas la información y en el momento empiezas a deshacerte de alguna que realmente no es relevante, la empiezas a limpiar. Y aquí entra el punto donde no nada más la estás obteniendo, ya estás aplicando algún algoritmo, ya estás aplicando cierta inteligencia, y una vez que procesas con esta inteligencia, reduces el volumen de información que vas a enviar, preprocesas lo más que puedas. Sin embargo, sería imposible poner grandes dispositivos on the edge. Es decir, desde el momento que obtienes la información, tú ya tendrías que estar tratando de limpiarla, tendrías que estar tratando de mandarla lo más simplificada posible, pero tienes que hacer un balance en la inversión que vas a tener on the edge. Y luego sigue el punto con el que continúas ese flujo de la información. Puede ir directo a la nube si es que ya tienes un procesamiento. Normalmente, con las nuevas tecnologías con las que contamos y el nuevo tipo de procesamiento, será más económico enviarlo y terminar de procesarlo allá para limpiarlo, para hacer otros análisis, o bajarlo a una computadora que tú tengas on-premises. Sin embargo, el costo nuevamente de tener un equipo de superprocesamiento también es un reto muy interesante. Entonces, creo que aquí el resumen es ir poniendo en cada uno de los segmentos una limpieza, una inteligencia para discriminar la información que no sea relevante, hasta llegar al punto donde tú tienes la información como la quieres. Y para cada uno de estos pasos, on the edge, en la transmisión, que puede tener encripción o puede tener compresión para evitar el consumo ahora de datos, bueno, cada uno de estos puntos se va a pelear con tu presupuesto, ¿no? Porque, digo, hablando teóricamente, pues tú pondrías on the edge una supercomputadora, pero la realidad es de que puedes tener tantos dispositivos que no sea costeable tu proyecto. Y eso es lo que tenemos que balancear siempre, ¿no? No hay una solución completa que siempre funcione para todos. Se tiene que balancear procesamiento on the edge, procesamiento para el envío, compresión, encripción, etcétera. El modelo nube, el modelo híbrido, el modelo on-premises,
y después el procesamiento final, ¿no? Ok, excelente. Muchas gracias, Luis. Ahora seguiremos con el siguiente paso, que es también de los más importantes y que también estuvo mencionando Luis, que es la limpieza de los datos. Ahora, como bien se estuvo viendo aquí, es muy importante tener datos que puedan ser útiles para los siguientes pasos en la incorporación de inteligencia artificial en la industria o en cualquier modelo de, que se busque para solucionar algún tipo de proceso o simplemente para poder modelar algún fenómeno que se quiera estar prediciendo o clasificando. Para la limpieza de datos, me gustaría conjuntarlo también con lo que es el analizar. Para esto, me gustaría saber la opinión de Alejandro Maldonado para que nos comente cuáles son los principales retos que se enfrentan cuando ya empiezan en la limpieza de datos, en el análisis, también en esta manejo de pues todos estos pasos que llevan desde los sensores, ya tenemos esa información, vamos a empezar a analizarlos, a procesarlos, a limpiarlos, cuáles límites se encuentran en ellos, qué se puede hacer, también la naturaleza de los datos va a implicar nuevos procedimientos en ellos para su limpieza. Entonces me gustaría saber un poco más de esto, cómo lo enfrentan en CIA, doctor Alejandro, y que nos platique los retos que también se enfrentan. Sí, claro. Hola a todos, buenos días. Como mencionó Luis, de hecho me gustó mucho una de las conclusiones que mencionó, ¿no? No todos los modelos, no todas las soluciones funcionan para todos los casos, ¿no? Es muy importante siempre adecuar a lo que se va a ocupar. Entonces, nos ha tocado en ocasiones donde, como mencionaba él, ¿no? Hay veces que tienen la información, eso está bastante bien, porque ya nos simplifica un poco más el trabajo, ya tenemos con qué empezar a diseñar soluciones más avanzadas. Hay ocasiones, obviamente, donde todavía no han recabado la información, entonces ahí es importante, pues, también aprovechar, digamos, no es que sea algo malo que no tengan los datos en su momento, lo podemos voltear y tomarlo como algo bueno porque tenemos la oportunidad de entonces decidir en dónde enfocarse. Ahí en estos casos, pues bueno, obviamente partiendo del punto que se quiere resolver la problemática, siempre es muy importante. No nada más es poner sensores por poner sensores, no nada más es recabar toda la información que se pueda, no nada más es usar IA por usarla, sino que todo esto tiene que tener un fin, ¿no? Un objetivo que es generar valor, ¿no? Ya sea ayudando a reducir costos en el proceso de la empresa, a ser más rápido, más eficientes. El punto es que siempre debe de haber un objetivo, ¿no? Eso es algo que procuramos visualizar en sí siempre que tenemos que atender este tipo de problemáticas. Es cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres atacar, mejorar, dónde quieres generar el valor? Ya una vez que se tiene ese punto, por ejemplo, tal vez se dices, quiero reducir el tiempo que está para la línea por fallos inesperados, ¿no? En algún motor, en algún proceso, en alguna caldera, en algún horno. Entonces, de ahí se parte y empezamos a trabajar, ¿no? Tienes datos, no tienes datos, ahí se va recurriendo con expertos como Epsilon para recabar datos y poder concentrarlos, por ejemplo. Y ya una vez que tenemos esa información y ya sabemos cuál es nuestro objetivo, entonces ahora sí viene el paso de los pasos interesantes. Esa información, así como está, pues bueno, hay que ver, ¿es útil o no es útil? ¿Por qué? Porque puede ser, hay que tomar en cuenta que a veces, empezando con que pueden llegar datos ruidosos, por ejemplo, hay sensores que pueden dar lecturas que están un poco ruidosas, en ese caso hay que revisar, ¿no? Es información que está con este efecto de tener mucho ruido, pues bueno, hay que aplicar los debidos procesos, ¿no? Para a lo mejor aplicar un promedio, por ejemplo, un promedio móvil para suavizarla, ¿no?
O tal vez hay procesos que también aquí entra mucho en juego el experto por el lado del proceso. Es importante, ¿no? Esta es una tarea en conjunto entre los expertos en inteligencia artificial y los expertos en el proceso, donde tenemos que apoyarnos en ellos para que nos digan, ¿sabes qué? Este proceso en particular es un fenómeno muy lento, ¿no? En el que no me conviene tomar muestreos cada segundo, puedo tomarlos cada hora, y eso ayuda un poco con el problema que mencionaba Luis anteriormente, que es el volumen de información, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos con estos expertos en la materia, en los procesos de manufactura, de la industria, del negocio, para ver realmente, definir estos muestreos, por ejemplo, qué tan necesario es tener ese dato tan fino, ¿no? Entonces, mencionaba, podemos hacer reducción o quitar el ruido, por ejemplo. También hay que revisar cuáles son las variables que realmente nos van a ser muy útiles. Para esto, pues muchas veces se empiezan a hacer primeros análisis exploratorios con la información que se tiene para ir buscando patrones o qué nos puede servir. Aquí, pues bueno, hay una amplia gama de técnicas que podemos aplicar técnicas como análisis de componentes principales, por ejemplo, para detectar cuáles son las variables más importantes, ¿no? Y todo esto contribuyendo o buscando enfocarnos en la información que es útil para reducir la cantidad de información que vas a alimentar el algoritmo o los algoritmos siguientes. Gracias, doctor Alejandro. Ahora, la naturaleza de los datos también es un gran reto, ¿no? Tenemos empresas que requieren estar procesando sus datos en tiempo real. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué procedimientos se hacen para poder estar llevando estas predicciones lo más cercanas al tiempo real? Ahí en esos casos, como mencionas, es muy importante la naturaleza, el tipo de datos que se tienen. Por ejemplo, en el caso de lecturas de sensores, a lo mejor sensores de vibración, corriente, voltaje, temperatura. En estos casos suelen ser datos más ligeros, por ejemplo, porque son series de tiempo, que es un valor numérico asociado a un tiempo, vaya, a una fecha, alguna hora, minuto, segundo. Entonces, en estos casos se puede instalar hardware on the edge que te puede ayudar a ir procesando algunas cuestiones. Y todo esto, como se ha mencionado, con la finalidad de reducir el volumen, transmitirlo más rápido a algún punto central donde se va a aprovechar para la toma de decisiones en tiempo real. Esa es una alternativa. También, por ejemplo, tenemos casos donde hay información que viene de cámaras, por ejemplo. La información de las cámaras suele ser más pesada porque son imágenes que se están capturando segundo con segundo. Entonces, en esos casos, aquí, digamos que en los casos de los sensores que dan series de tiempo como salida, eh, incluso podríamos pasarla directo. Pero en los casos de imágenes es complicado transmitir toda esa información a un punto central sin hacerle ningún tipo de procesamiento. No quiere decir que no sea posible, sin embargo ya no va a ser factible tomar cada cuadro de toda la secuencia, ¿no? De 30 cuadros por segundo o más incluso, ¿no? En esos casos aquí cobra más relevancia todavía el equipo on the edge, que te permita ya ir procesando esa parte. Aquí vuelve a ser importante tomar en cuenta cuál es el objetivo que queremos hacer con esa información. Por ejemplo, si en el caso tratándose de imágenes, tal vez queremos detectar situaciones de inseguridad en un proceso, en una planta, ¿no? Personas que están entrando a un área que no deben de entrar, por ejemplo, o sin la protección adecuada, pues bueno, las cámaras nos pueden ayudar a detectar todos estos casos. Sin embargo, por la misma naturaleza del proceso, es muy importante que esto se haga lo más cercano a tiempo real, ¿no? Porque no nos sirve de nada que nos digan, está entrando una persona no autorizada a esta parte que es peligrosa, pero 5 minutos después, ¿no? Y ya es poco útil, ¿no? En esos casos ahí es donde todavía cobra más relevancia tener equipos en la orilla o en the edge que estén tomando la imagen y en ese momento ya aplicando algoritmos de detección de personas, de detección de equipo de seguridad, por ejemplo, para que en ese momento se dispare una alerta a la persona o a la parte correspondiente dentro de la planta, ¿no?
a lo mejor a un cuarto de control que inmediatamente dispara una alerta en cuestión de menos de un segundo o algunos segundos para que se tomen acciones al respecto, ¿no? En estos casos no es necesario tener que mandar toda la imagen a un servidor central en algún otro edificio, en alguna otra locación, que se procese y te regrese una respuesta un minuto después, ¿no? No quiere decir que no se vaya a mandar, sí, se puede seguir mandando la información de las imágenes, a lo mejor para extraer otra información, pero al menos la que es más importante en ese momento, pues bueno, aprovechas ya, hoy en día hay mucho equipo en la orilla, en the edge, que ya viene equipado incluso con GPUs que te permiten procesar mucho más rápido la información, correr diferentes modelos, por ejemplo, basados en Deep Learning, para detectar estas cuestiones muy rápido, y entonces así ya poder dar la retroalimentación en cuestiones de segundos. Gracias. ¿Me permites agregar algo? Me parece muy interesante lo que comentas, porque aquí mezclas los dos puntos. Creo que lo que estabas mencionando suma un ejemplo muy simple. Tienes este tipo de cámaras que están en las casas que detectan movimiento. Es un solo sensor, va a detectar movimiento. Y te avisa, oye, ¿sabes que alguien entró a tu casa? Pero solo te avisa cuando detecta movimiento, no te está enviando todo el tiempo el video. Entonces, ese es un ejemplo donde tú puedes ver que hay un procesamiento on the edge. ¿Por qué? Porque la cámara no te está utilizando comunicaciones a tu celular incluso durante todas las 24 horas del día. Solo lo hace cuando la cámara, que es un equipo con cierta potencia on the edge, detecta un movimiento y en ese entonces te manda unos poquitos bytes para decirte alguien abrió la puerta. Tú dices, ok, ahora yo la quiero ver y activas otro sensor para ver una cámara que hay ahí. Entonces es una combinación entre la parte que detecta la conducta o el comportamiento y luego tu presupuesto de telecomunicaciones para tener el 7x24 activo y demás, que te avise y que ocurra. Y lo mismo ocurre en una planta de producción. Cuando tú tienes una serie de sensores que ven cosas, algunos van a detectar, pero van a ser diferentes. El caso de las cámaras que tiene que ver con el procesamiento de imágenes es uno de los más complejos, porque muchas veces queremos decir, bueno, pues ponme una cámara que haga zoom, que abra el lente, que vea infrarrojo, que tenga este otro tipo de cosas y que además conjunte varias cosas. Y la verdad es que esa cámara no existe. O sea, son varias cámaras viendo al mismo punto y una vez que tú haces zoom en un punto, pierdes este foco. Entonces es también muy importante que no puedes al mismo tiempo hacer zoom, ver de este lado y además ver el infrarrojo en el mismo momento, porque entonces ya son 3 cámaras. Y esas 3 on the edge, toman la información, procesan y toman una decisión para luego subirlo a la nube y hacer un procesamiento. Entonces, creo que con lo que acabas de comentar, doctor, es muy interesante porque la combinación de todo esto es que te dará la solución, pero tiene que ser diseñada totalmente a la medida, ¿no? Sí, excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí también entraría un gran reto, ¿no? Tener modelos optimizados para que puedan ser implementados on the edge, ¿verdad? Entonces, para eso me gustaría saber la opinión de nuestros aliados de Ancud IT. ¿Qué retos ustedes se han enfrentado al estar implementando ya el análisis a través de inteligencia artificial en las empresas, ya considerando todos estos aspectos que han mencionado tanto el doctor Alejandro Maldonado como Luis Hernández? We know now that when we want to implement or apply some intelligence in the industry, we have to do some optimization in the algorithms. What challenges do you have when you try to implement this kind of algorithm in the industry? What challenges did you affront in all your experience? If we are in a edge environment or in a edge cloud continuum environment, we do have, of course, challenges of calculation power on the edge devices. Also, we have the challenge of the transmission capacity and
third, the challenge of latency. If we aim for a hyper automation, or if we aim for an AI-driven automation in such an environment, we have the problem that the cloud is giving us a huge computing power, but it's too far away from the act. So the all aim of automation is that if we use AI, we want to kind of have a responsive, we want to have a responsiveness from the AI model in a very fast time. So latency is a kind of a challenge, how to, that it's needed to fight or to go for it. Therefore, it is very important to have a weighted architecture between edge and cloud. And we need different strategies like fog strategies, for example, to decide where to run algorithms in what level of the architecture. This is one of the main challenges. So we can make use of AI already in the way when you obtain data, when we try to clear data, and of course we can also use AI in order to balance the optimum where to execute models in the architecture. This is all in all a kind of, how to say, architectural or a challenge, or a kind of distributed AI execution topic that we need to solve. So in general, this is maybe, how to say, we have different kind of possibilities to do this and methodologies to do this. We do have, for example, the auto encoding concepts in order to shrink data enormously by factor down to maybe even 1 to 20 or even so, without losing much information. We also can make use of federated learning concepts, where we kind of try to leave the data very close to the edge, but only draw the model, the intelligence from it. Those are strategies that help to overcome this problem. Yeah, and we can also use what we call fog computing, meaning we try. If we talk about a cloud, everybody thinks on servers, and there is a cloud somewhere in a data center. There are servers. We can use the edge devices also as a cluster. We can cluster AI on edge devices right away, on site, in the factory, in the power plant, or in the factory. Yes, and use this kind of closer. We save latency. We have less latency. We are closer to real time, because of course all automation depends on latency, or normally in industry and factories you aim for real-time automation, and real-time and AI is contradictive. Calculating requires time, so the aim is to kind of strengthen the AI with a low latency on the edge, and those are strategies. Yeah. Okay, thank you very much, Konstantin. Also, there are some companies that join these two technologies. We have some sensors on the edge, and also we have some cloud services. And in these cloud services, there are some SDKs that will help us to process and analyze some information. Would you recommend use this kind of SDKs or services in the cloud? You could, of course, you can use the offers of the cloud vendors, of course, if you have enough time to use them. We usually do a mix. Yes, I mean, you can use AWS or those offers here. Also, a very interesting approach is the whole topic of AutoML, where this is a kind of, the market is growing a lot in simplifying and democratization of AI and algorithms by companies like DataRobot or such companies that deliver kind of, they simplify the use of
AI or algorithms. You can use this when your architecture and your business approach is able to use it. If we are in the industrial environment, often we have the problem of latency, as I mentioned. So maybe the services, the commercial services can be used more for kind of a meta orchestration of processes in a factory or in a business. When it goes down to real time, the cloud services fail usually because the latency is too big, too much latency. This depends on the business use case. Yeah, I mean, yeah, so to say. Yeah. Okay, thank you very much. Quiero agregar algo aquí. Esto es un aspecto que lo tenemos que definir en el punto 1. No podemos llegar hasta el punto 4 sin haber definido realmente qué tipo de arquitectura queremos usar y sin haber hecho determinados tests. Esto tiene que estar muy claro cuando definimos el problema que queremos resolver. Tenemos que definir un objetivo claro y en base a ese objetivo y al entorno en el cual vamos a desarrollar nuestra solución, tenemos que plantear toda esta arquitectura que queremos usar. O sea, sería un error muy grave que lleguemos hasta un punto y digamos, ok, pero ahora no funciona y no nos dimos cuenta en el punto 1, tenemos que iterar de nuevo, que igualmente puede llegar a pasar, pero no debería llegar a pasar por un fallo simplemente de planificación en cuanto a la arquitectura que vamos a usar. Ese es un punto muy relevante, la iteración. Muchas veces se tiene esa pregunta, ¿no?, por parte de los clientes. Bueno, yo ahorita no tengo tal vez toda la información necesaria para hacer un modelo muy exacto. ¿Qué recomiendan ustedes hacer en ese tipo de casos? Si el usuario todavía no tiene una gran cantidad de datos, ¿se puede hacer algún modelo predictivo con esos datos y posteriormente irlo actualizando? Sí. Obvio que requieres una cantidad determinada de datos, pero dependiendo de la cantidad de datos que tengas, vamos a poder utilizar algún tipo de modelo u otro. Y en cuanto a las iteraciones, vamos a tener 3 distintas. La primera, vamos a iterar en los datos hasta que tengamos la cantidad, no la cantidad, sino la calidad y el tipo que estemos buscando. Después seguiremos avanzando y vamos a iterar en los modelos. Y luego, una vez que terminemos el proceso, iteramos durante todo el proceso. Pero tanto en los datos podemos iterar y también cuando entrenamos el modelo. Porque no es lo mismo tener 10 gigabytes de datos que tener 10 terabytes. O sea, un modelo que nos está arrojando una accuracy muy alta con una cantidad de datos, quizás con otra cantidad de datos pierde esa posibilidad tan alta que está teniendo de acierto en el resultado del algoritmo. Ok, gracias. Doctor Alejandro, ingeniero Luis, ¿quieren mencionar algo más? Bueno, es un punto muy relevante lo que comentan. O sea, finalmente la planeación para ejecutar un proyecto de este tipo es muy importante y muchas veces la conciencia de que va a ser así no se tiene. Entonces, a nosotros nos pasa seguido que nos piden los clientes, oye, pues quiero implementar inteligencia artificial como cualquier otra cosa, ¿no? Tú quieres tenerlo y quieres automatizar ciertas cosas, pero creen que es solo una iteración. Es decir, a veces llegan con la pregunta, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer esta decisión de forma inteligente? Y no siempre tú puedes decir, pues, ¿sabes qué? Es este precio y son 3 meses y ya acabaste. No, este es un proceso que, de hecho, como se ve en el círculo que tienes en el diagrama, o sea, va a iterar en todos sus pasos para ir mejorando y no se suele entender así. Más bien, se entiende como hazlo una sola vez y, bueno, pues a veces ni siquiera tienes todos los datos. Entonces, yo creo que sí es importante una buena planeación de los ciclos que se le tengan que dar a este círculo. O sea, creo que eso es uno de los puntos importantes. Y cuál es el primer ciclo que vas a hacer. Una vez que seas consciente de eso, sabes que empezar a implementar inteligencia artificial para que tus decisiones se hagan
con estos modelos, pues va a ser un proceso continuo y no es un proceso realmente corto, de que para mañana ya lo tengas y ya nunca le tengas que mover. Creo que eso es importante estar conscientes de eso, ¿no? Sí, ahí concuerdo totalmente. También nos ha tocado diferentes clientes y proyectos donde esperan, como menciona Luis, un proyecto en el que dime cuánto tiempo y ya todo ahí termina, ¿no? Y es un proceso que incluso, bueno, por ese lado, pues nos toca un poco, ¿no? Ir haciendo esa tarea de cambiar el paradigma, de que la gente vaya entendiendo, ¿no? Esa parte de estos procesos son iterativos. Por más perfecto que sea tu primera iteración, digamos que te queda un sistema muy, muy bueno para hacer alguna predicción, alguna clasificación. Eventualmente vas a seguir recolectando nuevos datos, nuevos casos, nueva información que no se había visto hasta el momento. Entonces, lo más probable es que por más, bien, más perfecto que quedó tu modelo en algún punto, eventualmente lo vas a tener que actualizar, porque como mencioné, te va a llegar nueva información, nuevos casos que no se habían visto, que vas a tener que ajustar tus modelos para que los puedan, digamos, resolver o procesar correctamente. Entonces es algo que se tiene que empezar a ver como algo inherente a los métodos basados en inteligencia artificial. Porque sí, como mencionamos al final, a veces no sí, bueno, les digo, en mi caso, bueno, en nuestro caso nos hemos topado con clientes de este tipo que esperan algo más como, por ejemplo, en la industria del software o en cualquier otra industria que involucre proyectos que lo empiezas y lo acabas y ya, ¿no? En este caso es importante, ¿no? Tomar en cuenta esa naturaleza de estos modelos que implica siempre que se tienen que actualizar, porque los datos, las condiciones del mundo real van a estar cambiando, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esa parte. Sí, muy importante esos puntos que mencionaron. Y creo que es relevante hacerles saber a la audiencia que también ya en inteligencia artificial se están implementando ciertas técnicas que ayudan a facilitar este proceso iterativo, como lo son MLOps. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar sobre esta parte. Bueno, si les parece, para mencionar esta parte, sí, como dices, poco a poco la industria relacionada con la inteligencia artificial ha ido transicionando o ha ido pasando a un punto donde está cada vez más madura, ¿no? Donde ya se empieza a juntar muy bien o a tomar muchas técnicas del área del desarrollo de software, como en este caso todo lo relacionado a DevOps, que lo empiezan a juntar con la parte de Machine Learning precisamente para hacer estos procesos iterativos más sencillos, más fáciles, ¿no? Que no se pierda tanto tiempo en muchas cosas, sino que te permita, por un lado, automatizar lo más que se pueda. Lo mencionó Constantin, una de estas herramientas es lo del AutoML o automatización del Machine Learning, donde ya tienes suites o frameworks que te permiten reducir el proceso que es de análisis de datos, entrenamiento y despliegue para pasar de tal vez que sean semanas o meses a que se reduzcan a algunos días, en algunos casos muy óptimos, ¿no? Este tipo de herramientas, todo lo que hay alrededor de MLOps, pues ese es el objetivo, ¿no? Hacer un proceso que, les digo, por naturaleza es iterativo, que sea más fácil de iterarlo, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios al respecto. Maybe the MLOps challenge follows two lines. The one is the kind of automation, like DevOps, what you usually do, that you use MLOps in order to automate and to speed up to save money and to rise the effort of machine learning procedures. The second very important thing is that MLOps enables democratization of AI usage to machinery engineers, because you do not need to be a data scientist in order to use data science in the factory. The MLOps has a second aim, meaning making AI
available to normal engineers that are not familiar with the algorithmics. That's the core challenge of MLOps, because this has the most important economic impact, because there is always a lack of data scientists. And as we need to transform the industry from mechanical industry, electrical industry into AI-driven digital industry, we need to kind of help these engineers to make usage of the AI. Everybody of us can use a smartphone. We cannot live without it, but none of us has built everyone. That's the secret. We need MLOps is the secret. MLOps is the door for a wide usage and impact of AI in digitalization and innovation in the industry. And MLOps is the key of it. It's not the algorithm. It's also good algorithms, but the MLOps approach is kind of important. The automation and the democratization. Those are the two core drivers. Yeah. That's what you also said, more or less, Alejandro. Yeah. Thank you very much, Konstantin. Very interesting your point. As you said, MLOps is a key, and we want to democratize this kind of methodologies to facilitate the implementation of machine learning in their companies. Bueno, ahora pasaremos al punto final, que es ya la implementación de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Este punto también está relacionado con lo que son aspectos del negocio o también aspectos comerciales. Es así como me gustaría saber ustedes, la opinión de ustedes para cuestiones de mercado, ¿no? Ya tienes una empresa, ya implementó todo su algoritmo de Machine Learning y de inteligencia artificial, ya lo está actualizando, ya está listo para comercializarlo. Entonces, ¿qué retos se van a enfrentar aquí en esta etapa? Y también, si hay oportunidad en el mercado de estar desarrollando aplicaciones para empresas en la industria 4.0. Está libre. Bueno, me gustaría comentar un poco, en lo general, creo que suele haber dos caminos para tratar o para la toma de decisiones con modelos de inteligencia artificial. Uno es el de hacer, digamos, un desarrollo a la medida, que finalmente sí a Epsilon hacemos eso, pero también el otro camino es la integración de plataformas preexistentes, que también lo hacemos, que pueden ser componentes o plataformas ya listas. Partners de nosotros como Aveva, por ejemplo, que es pues líder en soluciones para la industria. Finalmente tienen productos que tú llegas, lo conectas y tomas una decisión y te da un modelo ya probado, ¿no? Entonces, son cosas que podemos implementar fácilmente y puedes ver un modelo muy sencillo. Vuelvo o retomo la bandera que yo normalmente defiendo. No todas las soluciones son para todos. Entonces, esto te puede funcionar si tú tienes una necesidad que encaja con este portafolio de soluciones. Sin embargo, existen otro tipo de cuestiones donde al final del día necesitas desarrollar algo muy particular. Y bueno, aquí es ¿cómo le vas a hacer para que conviva este modelo? Hablemos, por ejemplo, de optimización de rutas, optimización de tiempos con algoritmos de Machine Learning para hacer planeaciones, para hacer temas de scheduling. ¿Cómo vas a conjuntar esto, que ya tienes tu toma de decisiones? Un ejemplo simple es la optimización de las rutas, de en qué vehículo envío, a qué ruta, en qué momento, etcétera, y cómo
ahorro combustible, por ejemplo, ahorro energía. Y esto, ¿cómo lo integro? Porque viene la otra parte. ¿Qué es lo que quieres tú tomar con inteligencia artificial? La decisión de en qué vehículo pongo la carga, o quieres optimizar todo tu modelo, depende del alcance que tú tengas, y luego cómo lo integro a mis plataformas y a mis procesos que ya existen. Y aquí se derivan varios puntos. Tus procesos de negocio, los beneficios que vas a obtener con eso. O sea, a veces queremos implementar inteligencia artificial en una decisión que pues no es muy inteligente, ya tenía un camino y nada más era A o B, entonces no valía la pena. Cuando tú vas a optimizar y tu modelo te genera un rendimiento suficiente para pagar el proyecto, entonces se vuelve muy interesante. Y es uno de los puntos que se tienen que poner sobre la mesa, es decir, ¿cuál es el nivel de inteligencia que tú tienes que aplicar y cuál es el nivel de integración que esto te demanda para que luego tu proyecto sea rentable y tenga sentido el negocio? De otra manera, pudiera ser un proyecto que suena muy bonito en papel, suena muy interesante, pero al final del día ninguno se lo va a pagar, ¿no? Entonces, creo que son puntos que se tienen que poner sobre la mesa para llevarlo a la realidad. Y bueno, evidentemente todas las cuestiones éticas. Ayer me preguntaban sobre un tema de selección de personal basado en criterios de los rasgos de las personas y demás, y esto es, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, vas a ver a una persona y decir que por ciertos rasgos tiene tendencias a una u otra cosa y por eso los vas a clasificar. Ese puede ser un criterio que tenga una persona, pero no necesariamente es un criterio ético que debas tomar. Y entonces puede ser un prejuicio porque a ti te enseñaron que las personas altas o las personas delgadas o porque las personas que tienen los ojos de color oscuro, etcétera, tienen cierta característica, pero eso sería automatizar un prejuicio. Entonces, como que entra la evaluación en los diferentes usos que se le da a la inteligencia artificial para ver cómo es que se va a aplicar y si tu proyecto es o no rentable. Creo que son puntos que se tienen que poner sobre la mesa: rentabilidad del proyecto, facilidad de conseguirlo, factibilidad de conseguirlo, ética, que también me parece muy importante, y al final del día entender que lo que estamos haciendo es una decisión o un criterio que hoy se tiene en un proceso, en una fórmula o en el razonamiento de una persona, lo estamos automatizando y simulando por eso es inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias. Mencionas algunos puntos muy importantes, como lo son la toma de decisiones y qué tan fructífera va a ser esta toma de decisiones ya cuando se implementa el algoritmo de AI. También cuestiones de ética que van a tener que estar considerando las empresas. Y es así como me gustaría saber también, por parte de ANCUD IT y del doctor Alejandro Maldonado, ¿ustedes qué piensan ya cuando ya se tiene este algoritmo ya listo para la toma de decisiones, ¿no?, en una empresa? Y también, ¿cuál es el riesgo ético más grande al que se van a estar enfrentando las empresas? Sí, respecto a esa parte, creo que la cuestión ética es algo que se debe de visualizar desde el comienzo del proyecto para no llegar a un punto donde ya estás por liberarlo o ya lo estás usando y te das cuenta apenas que había implicaciones éticas o implicaciones de sesgo que pues te van a echar todo para atrás, ¿no? Últimamente, por ejemplo, había visto en redes sociales donde publicas fotos y automáticamente, si son fotos muy grandes, por ejemplo, te enfoca solo la parte donde aparece lo interesante, ¿no? Para que aparezca en el post, ¿no? Ya cuando lo abres, la publicación, por ejemplo, ya te aparece toda la imagen. Y estuvieron haciendo pruebas hace, creo que fue un par de semanas, donde se dieron cuenta que, por ejemplo, ciertas plataformas le daban preferencia a ciertas características de las caras de la gente que aparecía en las fotos.
Entonces, cuando las hacía más pequeñas las fotos para mostrarlas en la publicación, digamos, resumida o sin abrir, le daba preferencia a ciertas características, ¿no? Y después empezaron a hacer pruebas con otras plataformas donde se vieron que había ese tipo de sesgos, ¿no? Entonces, creo yo que esas cuestiones deben de considerarse dentro de lo posible desde antes de comenzar el proyecto, desde que vas a empezar a realizar estas cuestiones, para evitarte ese tipo de detalles, ¿no? En particular, hoy en día, con todo esto de la inteligencia artificial, que es muy dada bueno, se ha visto ya varias veces, ¿no? Que los sesgos que tenemos nosotros como seres humanos se los podemos llegar a transmitir a estos algoritmos. A lo mejor incluso ni siquiera de forma, con ese propósito, vaya, o de forma intencionada, sino que a veces simplemente es porque así van los datos, ¿no? Esos son los datos que recolectamos desde la primera parte, no es lo que tenemos, y es muy importante, ¿no? Detectar esos detalles en esa fase, ¿no? Donde, oye, estoy viendo los datos de contratación, por ejemplo, tomando el caso que mencionaba Luis, y a lo mejor ves que tu proceso en tu empresa se ha enfocado siempre a contratar personas con ciertas características, ¿no? Y sobre esos datos entrenas tu modelo, pues obviamente que tu modelo va a estar sesgado, ¿no? Porque no incluiste todo lo que podía pasar, ¿no? En ese proceso. Entonces, es muy importante, creo yo, esa parte, tomarla en cuenta desde el principio, por cuestiones éticas y obviamente también por cuestiones pues comerciales o de economía, ¿no? Porque si es algo que al final, cuando ya lo pases a producción, por estas cuestiones éticas te van a echar para atrás, pues todo eso fue una inversión que no vas a aprovechar al 100%, ¿no? Incluso la vas a perder por no tomar en cuenta esos detalles o no alcanzar a verlos en las partes iniciales, ¿no? Creo que es importante, esa parte ética es obviamente por la naturaleza que implica la parte ética, pero también digamos, porque te conviene que no se vaya un proyecto o que termines un algoritmo que lleva todos esos sesgos, ¿no? Porque al final, pues, puede que termines echándolo para atrás, ¿no? Y que ya no lo puedas aprovechar. Entonces, creo que es algo muy importante que desde el principio se tiene que ver con todo lo que se ha mencionado, la factibilidad, los costos, la rentabilidad que tanto te regresa. También la parte ética es algo que yo pondría desde el principio a analizar. If we talk about ethics in AI, this is a wide area. In Europe, there's a lot of discussion on this, and I think in Mexico also. First of all, it starts with the AI itself. AI is a weapon. It can be used. We all know about fake AI or fake data science. It starts with the integrates with the data. AI with if you start AI with a sample of data, you can classify in the beginning. So there's a lot of ethical mistakes you can do when you do AI directly in the implementation of AI, meaning you can take wrong data, you can abuse the whole thing. There can be poisonal algorithms. We know about the filter bubbles in Facebook or in the social media. This is a kind of, I was joining the national, in Germany, we have a national summit, IT summit, and I was joining a working group on digital sovereignty. And we discussed this topic, whether it's required to have a law to prohibit algorithms, because algorithms can be poisoned. We have in Germany a big discussion about the diesel scandal you may heard of. It's about, a car has an emission and you need a license to produce a car, and there's law, but there's no law about algorithms. You can do algorithms that kill democracy by supporting kind of stupid opinions. This is one example. The second big topic is when we come in the whole area of augmentation. If we talk about AI and people and employees, if we try to make business out of AI, we bring AI close to the people. We augmentate
the worker, the persons, the employees. So the interface between us and the digitalization, in the past it was a web browser or a computer table. Now it will be speech. It will be somehow the interface will be interfering with us, and we as persons leave our imprint in this. Or the other word is, we do have a human digital twin. All aim of digitalization when it comes to persons has a concept of a digital human twin, means that I get learned. And when I get learned, my personality, my behavior is somewhere stored. What happens with my data? We do know this discussion about social networks, but this will be much more if we try to augment people in their daily work. We had severe problems with in our projects when we started to do AI in production, because the trade unions is the English word, Gewerkschaften. I don't know how to say this. Sindicatos. Because they said they prohibited all the work because it was a kind of violation of the digital sovereignty of the employees. And this is a field where the laws are not suitable currently. It is something that has a high sensibility, because the laws cannot protect the people, and it is also a question of acceptance in the companies, because the closer we get to the human behavior and we integrate the human behavior and we learn the human behavior, the more we get transparent. And this is, of course, a violation of our sovereignty. And AI automated world that has the working people as objects in it do have we leave a footprint in this, and this is something that is not protected, and it is a kind of political demand and a real challenge to solve this problem, to keep our sovereignty in a non-automated world or non fully tracked world. We have freedom by a kind of anonymity. But the time of anonymity is over, because we get learn so much that we are kind of readable. Our tracks are all visible. So we need somehow, we have a right on our personal sovereignty in a totally digitized world. It's a kind of something we need to keep. It's that's so how to say. It's a huge challenge, and there's a lot of discussion here in Europe going on in this, and I think it is a quality. I think it is a quality of a digital system, whether it is able to protect your privacy and your sovereignty. It's not only a question of data security as we know it from the past, like, is my data safe? It's more like, is my behavior, is my trace, is my track, am I safe? This is something a good system can deliver this. I had a discussion with the German car manufacturers in Berlin when it was about autonomous driving. The question was, how can a car manufacturer who builds a car that drives autonomous and gets all the movement data and all the data from the people, how do they guarantee this sovereignty? And in a way, my answer was, if you are a vendor of a car, if you're a car vendor and you build a car that does drive autonomous, it will be you in a way, you do well if you promise digital sovereignty to your customers, because otherwise it's a lack of quality. And you want to, a car manufacturer lives from the trust the customers have in the brand and in the manufacturer.
And if you deliver a digital system that is not keeping your digital sovereignty, you will lose, it's a lack of quality, and you lose trust, and you probably get not bought in the future. That's maybe I think the market will help. The digital sovereignty will be necessary as a kind of aspect of quality, because customers want a safe car, a strong car, a stable, sustainable car, but they also want a kind of digital safe car. And this is something you need to answer if you want to sell products or digital solutions. Yeah. And it's both. It's a challenge and it's a chance. I think we can differ from China or from the US also. Because if you aim for it, if you can promise digital sovereignty in your products, you have a market advantage. That needs to be seen. Thank you very much, Konstantin. Also, as you said, it's very important, this part of the privacy of the data, of the behavior of each one of us. We have to do something to maintain this privacy always in all our algorithms. And also, I want to know more about. Did you mention something about now there is not only that we have our data safe. We have to maintain also the privacy of our data, and that remember something that some industry has. Some industries have some, how to say, for example, if you want to implement an algorithm in an industry, some companies want that their data storage only be in the company, for example, or maybe only in one server of their country. For example, in Europe, I know that some companies don't want that their data storage will be in some server in the United States. And I want to know more about that, because there is not only the ethics in, for example, in the algorithms, also in the data, where the data will be stored. This data is, for example, if we are developing something related with the health, for example, with all this record of people, it's very important to maintain this information with high security, because we don't know what will happen with this information if, for example, someone access to that, and maybe it's very dangerous. And now I want to know more about the rights or the challenges that you face when some company tell you, well, I want my data only in this server, or I want my data only in my country. I don't want to use any cloud service. And I want to know more about that. What is your opinion? What is the challenges that you are facing in Europe, and how did you handle it? It is of course, in the past, a company, if you talk about companies, a company has its knowledge, its verticalization, its specialization, its market value comes from the knowledge, and usually the knowledge was in the head of the employees. Meaning a company did well
to carry its intelligence, its knowledge, its verticalization in the people. So of course, they relied on the people that were carrying the knowledge. When we do AI, we take the knowledge away from the people and we digitalize the knowledge. Therefore, the knowledge has a value. The knowledge is maybe the core value of a company. A car manufacturer has the knowledge to build 100,000 of cars. This knowledge is so expensive that you need to protect it. And therefore, many companies in Europe are scared, and we see a lot of legal hurdles currently. It's a kind of protectionistic thing also, maybe, but it's understandable that companies want to protect their own vertical knowledge. This is a kind of self life-keeping fundamental thing that you need to do. And of course, there has been evidence of kind of data leakage, data robbery, knowledge robbery. I mean, this is there's a lot of reasons, and also especially in Europe, we see there's a lot of criticism towards the kind of US-based cloud industry, because the cloud vendors they are under US law, and this is seen very, 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 very difficult from European factory companies. Therefore, we see we have this currently. We are also a software vendor of Atlassian. Atlassian is a global, well-known company, and they have canceled a kind of software product that enabled the companies to run Atlassian on their own servers in-house or on-premise. And this is from a US perspective, this is a very sensible, maybe a very economically sensible thing. Why should I spend effort in running an own server? But we see from the response, the global response, this is not only Europe, it also it's a law, for example, in South Africa. You cannot run a company and store your data abroad. There are laws in South Africa that prohibit that you keep your sensitive data abroad. And Atlassian did announce this some 10 days ago to cancel in 2 years the server version. Means that this is a huge. They have a huge response in the German market. Our customers call us. We have huge customers. They say, if this is the case, we cancel the contract with Atlassian. We go for alternatives, because we cannot accept that our data are stored somewhere else under a law that is not under our control. This is in a way understandable, and you need to find an answer on that. This is only speaking from a company's perspective. It's not if we talk on a personal perspective. Of course, this is also a topic, but simply from a company's perspective, economic perspective, it is economically not sensible to keep your data in a non-secured environment, and therefore ethics. Yeah, I mean, in Europe we have the idea that geistiges Eigentum, how to say. Patents. We do have patents. We say if someone has an invention, an innovation, it is his invention. It is protected, and therefore we need to have a system, or we need to have a digitalization that keeps the privacy and sovereignty of companies and persons. That's it's a kind of reinvention of the ethics of the Western world. In a way, we need to kind of redefine them in the digital age, because the digital age is global. But of course, we need we in Europe, we do have a strong interest to have these values established as a kind of common standard. Otherwise, we cannot
collaborate globally. We need to kind of, yeah, we have this discussion with Huawei in Europe. Yeah, Huawei is coming a lot in the telecommunication because the 5G market is mainly, it's all Huawei hardware, and they do well. And also there's a lot of cooperation between German Telecom and Huawei. But there's a lot of criticism on this, as you know, and this comes, of course, from these questions. And if we want to achieve progress in digitalization, we need to answer these questions. Me gustaría agregar un punto, ahorita que con el comentario que hacías, Maripaz, la pregunta sobre la residencia de los datos. Creo que es un factor bastante interesante. No es precisamente un tema de inteligencia artificial, más bien un tema de ciberseguridad o de regulaciones. Caso de Europa, GDPR, caso de nosotros, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y me suena interesante porque, bueno, recientemente nos tocó ver un problema de este tipo. Uno de nuestros partners tiene una solución para email encryption. Entonces, nuestro cliente nos decía, bueno, es que a la hora de yo enviar un correo y que lo quiera encriptar, lo tengo que sacar a tu nube y está en Canadá, porque mi email pues, está en Canadá. Entonces, ya lo estoy sacando del país y pues estoy teniendo un riesgo, etcétera. Háblese de una empresa que es completamente mexicana. Si hablo de una empresa que además tiene que, una compañía global, que además tiene que ir y cumplir con las regulaciones que tienes aquí, que tienes en Estados Unidos, que tienes en Europa y que pues, son diferentes leyes, aunque todas en esencia van a buscar proteger, lo hacen de diferente manera. Una solución muy simple que hicimos fue hacer el despliegue de nuestro vendor en un servicio aquí en México. Entonces, su nube que le da servicio, finalmente son servidores que están físicamente entre Canadá, Irlanda, etcétera. Hicimos una implementación aquí en México y esa es la nube que le da servicio a nuestro cliente. Esa fue una manera de solucionar. Algunos proveedores de servicios sí tienen este tipo de capacidad para ofrecer servicios en la nube, y ese ya de inteligencia artificial, con procesamiento aquí en México. Entonces, eso nos puede dar una facilidad cuando estamos hablando de empresa mexicana que tiene datos mexicanos y no los quiere sacar del país. Se hacen, digamos, conexiones privadas a este tipo de servicios y queda. De hecho, CIA tiene un equipo de cómputo, de supercómputo, donde se puede hacer ese tipo de cosas y procesar grandes volúmenes de información para ofrecer esto y dar esa, digamos, esa privacidad, ¿no? a la información. Cuando estamos hablando de una empresa que aquí en México, aquí en Monterrey, tenemos muchas empresas que tienen alcance global, pueden ser empresas regiomontanas o pueden ser empresas de otros lugares, ¿no? Tenemos que cubrir todas las regulaciones y entonces sí se vuelve un entorno muy complicado porque a lo mejor es un dato que se produjo en México, pero que lo quiere ver el área global, pero no puede salir de México. Entonces ya eso pudiera generar otro tipo de estrategias. Sin embargo, creo que tratando de dar un poco una idea a la pregunta que hacías, en Europa, pues sí, es muy apegado al tema de GDPR. En México tenemos nuestra propia ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y hablando de datos personales, podemos hacerlos residir en otros lugares, eso de alguna manera no es problema, pero si el cliente dice, yo los quiero tener aquí, creo que hay diferentes mecanismos, una nube privada, un servicio como el que tiene el CIA de decir, sabes que aquí está mi equipo de supercómputo donde puedes procesar grandes volúmenes y es un tema entre 2 o 3 empresas nada más, pero que están todas aquí. Entonces, te da una certeza de que la información no está siendo expuesta alrededor del mundo y dispersa en un montón de servidores bajo los que tú no tienes control. Creo que eso pudiera ayudar a responder la pregunta, ¿no? Sí, sí, excelente, excelente. También me gustaría que el doctor Alejandro Maldonado nos mencionara algunos mecanismos también de inteligencia artificial para poder proteger estos datos. Hay algunos métodos como análisis de componentes principales que tal vez nos pueden ayudar para extraer nada más cierta información
y que esto también pueda ser como un tipo de encriptado, ¿no? Que pudiera estar protegiendo los datos. No sé si... Sí, sí, pues bueno, bajo ese punto, ¿no? Es importante que se tome eso en cuenta cuando se empiezan. Igualmente, vuelvo al punto de que es importante tomarlo en cuenta desde el principio. En particular, nos hemos enfrentado a proyectos, en nuestro caso, donde hemos tenido que manejar imágenes, por ejemplo. Imágenes donde pues está involucrada detecciones de rostros, por ejemplo, no con la finalidad de saber quién es quién, sino con la finalidad de segmentar clientes, por ejemplo, detectar si es hombre, mujer, rango de edades, cuestiones que puedan servir al negocio para estadísticas, ¿no? No tanto saber, es esta persona y esta es otra persona, ¿no? En ese fin, lo que hemos trabajado, por ejemplo, es el mismo método que se usa para hacer este procesamiento. De entrada, solo guardamos o solo se guardan los metadatos, que es decir, sus características, ¿no? No la cara de la persona como tal, porque eso, pues, todas las implicaciones que tiene, ¿no? Que se ha platicado. Además de eso, si es necesario conservar información al respecto, algo que hemos utilizado, además de, por ejemplo, PCA, como mencionaste, el análisis de componentes principales, se usa cuando son datos estructurados, por ejemplo, o es más fácil utilizarlo cuando son datos estructurados. Cuando en el caso, por ejemplo, de imágenes que mencionaba, el mismo proceso de reconocimiento, de detección de características, involucra un proceso que se aplica una red neuronal sobre ella. Entonces, lo que guardamos no es al final la imagen, sino lo que sale de este proceso de esta red neuronal. Por lo tanto, de entrada reduces la información de las imágenes porque son normalmente vectores o matrices más pequeñas y además ya va codificada de alguna manera por toda esta red neuronal, ¿no? Donde solo conservas vectores numéricos que solo la máquina va a poder entender para saber las características de la persona, ¿no? Y que para un humano va a ser prácticamente imposible que si ve este vector diga, esto era un hombre o una mujer de tal rango de edad, ¿no? Solo la máquina va a poder decodificarlo. Este es un enfoque que, pues bueno, hemos aprovechado para poder proteger la privacidad, ¿no? De las personas en estas cuestiones de imágenes que son, pues, todavía más sensibles, ¿no? Y bueno, por el otro lado, como comentaba Luis, efectivamente en CIA tenemos a Mia, que es el nombre de la supercomputadora con la que contamos, precisamente para estos casos, ¿no? De empresas mexicanas que cada vez van creciendo más o que cada vez manejan datos más sensibles y no es una opción mandarlo a servicios en la nube que están fuera del país, ¿no? En esos casos, pues bueno, tenemos esta computadora, ¿no? Que puede aprovecharse para hacer todo un ecosistema nacional para manejar toda esta información. Muchas gracias, Alejandro. No sé si por parte de ANCUT quisieran agregar algo más a este punto. ¿No? Ok. Bueno, excelente. Entonces, finalmente llegaríamos a la parte de negocio. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven a futuro en la industria con la implementación de inteligencia artificial? Bueno, desde mi perspectiva yo veo que existen dos tipos de caminos, ¿no? Los que llevan análisis muy complejos y los que son de productos sencillos, ¿no? Digo, hablemos de lo que son las smart homes, ¿no? Una casa inteligente, son productos que muy rápido se pusieron, una Alexa, llegaron y rápidamente se echaron a andar y salieron un montón de marcas que hacen ese tipo de dispositivos. Y ahí pusiste inteligencia, pusiste facilidad, procesamiento de voz en segundos. Hace 8 meses empezábamos a escuchar, oye, el COVID ya viene, tengo miedo, y luego empezó a haber cámaras que te detectaban si traías cubrebocas o hacían algunas detecciones muy simples, ¿no? Y eran equipos costosos, especializados. Ahorita son súper económicos,
Y estos equipos ya hacen reconocimiento de imágenes, hacen reconocimiento de patrones y combinación, incluso diferentes cosas. Y por $1,000, $1,500 pones una cámara que dice si traes un cubrebocas y manda una señal, una alerta. Entonces, hay inteligencia artificial que está integrada, empaquetada y simplificada para un propósito específico. Este es un área, digamos, de la inteligencia artificial dedicada a los productos que pudiéramos llamarles, por poner un nombre un poco atrevido, pero de consumo rápido, de consumo inmediato y que van a seguir evolucionando, ¿no? Y luego está el otro lado, el que tiene que ver con soluciones sumamente especializadas, que en su momento aquellas lo fueron, para hacer cálculos que ya tiene que tomar una empresa en específico para cierta industria y demás. Y creo que ahí es donde hay oportunidades muy interesantes, porque en esta parte la inteligencia artificial genera ventajas competitivas, genera elementos que te van a distinguir de tu competencia como empresa, ¿no? Entonces, quien tenga los elementos que decidan más rápido, que tomen, finalmente, quien tiene las mejores mentes en su compañía, pues toma mejores decisiones y es más competitivo. Seguramente quien tenga los mejores algoritmos implementados tomará mejores decisiones, algoritmos inteligentes, pues, y será más exitoso como una compañía. Entonces, creo que esa es la gran área de oportunidad, esa es la gran tendencia que hay hacia ir viendo cuáles son aquellas decisiones que se deben tomar con agilidad, con rapidez y a menor costo, y esas implementarlas en modelos de inteligencia artificial. Sí, en ese punto igual, yo quisiera agregar, concuerdo con lo que menciona Luis, hay dos grandes rubros, así muy en general, ¿no? Algunas aplicaciones que ya son bastante puntuales, ¿no? Y por el otro lado, lo que nos ha tocado ver con diferentes clientes, prospectos en diferentes industrias, es que cada vez lo que quieren es cómo automatizar toda esta parte de toma de decisiones y que no nada más sea un simple análisis de datos, ¿no? Muchas empresas con las que nos ha tocado platicar, pues están en la fase de business intelligence, ¿no? Donde recaban datos, donde ven gráficas, KPIs para tomar decisiones, pero al final sigue siendo un humano el que está tomando la decisión. Entonces, hacia donde quieren empezar a moverse es, oye, yo ya vi que ya aquí veo toda la información, la tengo toda concentrada, lo que quiero es poder aplicar algoritmos más complejos que me permitan tomar decisiones más rápido o a lo mejor tal vez no tomar la decisión totalmente sin supervisión, sino más bien un apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Que ya sea un algoritmo que te diga, sabes que estos son los datos, esta es la decisión, esto es lo que puede pasar, y lo dejan a decisión de las personas, ¿no? Y como se mencionaba, ¿no? Mientras mejores sean estos algoritmos, pues más ventajas te van a dar. En ese caso creo que hacia allá va una tendencia general. Poco a poco, al menos aquí en México, nos ha tocado hablar cada vez más con empresas que están ya queriendo hacer ese salto hacia esa parte, ¿no? Todavía falta camino, obviamente, por recorrer. Hay algunas que están todavía en fases de obtener los datos, están empezando a plantear su roadmap de integración con inteligencia artificial, pero ya están viendo hacia ese punto. Creo que aquí lo importante, al menos a nivel nacional, es que no se tarden más, ¿no? Que empiecen ya a tomar acción, ¿no?, al respecto. Gracias, Alejandro. En Ancud, ¿quieren comentar algo? Do you want to comment something about the trends in artificial intelligence in an industry? Yeah, I think the technical possibilities of AI today can create a very new business value, in a sense of that it enables the automation of individualism. Means in the 20th century we had an automation that was kind of one fits all. When Henry Ford developed the Ford T in 1913, it was black, and everybody had to buy a black Ford T. You could not have a choice. Today, we can
deliver products and services very much individualized to a single person. And that means we can fulfill a dream of a democratic society, meaning the happiness of everybody in his own individual wishes and what he wants to do, but to be successful as a nation or as a team or as an organization. That means on the one side, we can individualize our services. On the other hand, we can orchestrate all individualism to a joint movement. And the key to this is AI. And it has to be seen. It has a possibility of economic growth that is far beyond the automation of industrialization. Industrialization somehow founded the modern society, but the digital society will be developing, will be delivering the both ends. The individual is the automation of the individual person. It means that we can go through the world, and the things are bending to us and responding to us as individuals. And business will be individual cut to us, but it will be cut to us by automation, and low-cost automation is available for everybody. And on the other hand, this higher individualization can be managed by global or meta orchestration. This is economically a challenge that is really huge, and it will bring a change in society and also change in economics, strong change in economics, especially those two things. Yeah, it's need to be said. Si yo quiero agregar también que podemos hacer una combinación de lo que es inteligencia artificial con el software actual que tienen las empresas. O sea, podemos combinarlo en lo que serían plataformas en las cuales podemos desarrollar nuevos modelos de negocios agregando la inteligencia artificial a lo que nosotros ya tenemos. O sea, no es que tu negocio está aquí y lo que vas a implementar por inteligencia artificial es otra cosa. Lo puedes integrar todo, y si logras hacerlo en una plataforma en la cual tú centralizas a tus clientes o a tus usuarios, en el cual tú le brindas una experiencia digital a la vez que le estás ofreciendo valor mediante la individualización de la cual hablaba Konstantin, tú estás teniendo todo el control de los datos, porque los datos los estás teniendo tú le estás brindando la experiencia a tu cliente, o sea, mientras ellos interactúan te generan más datos, por lo cual tú le puedes dar un mayor valor para ellos, a la vez que tú desarrollas nuevos modelos de negocios digitales implementando inteligencia artificial. Hay empresas que lo están entendiendo. Nosotros tenemos algunos clientes que están desarrollando plataformas muy grandes o que ya las tenían y están agregando el área de inteligencia artificial y los resultados son increíbles. O sea, por supuesto que no es para todo el mundo. O sea, desarrollar una plataforma en el cual centralices todo y sea capaz de crecer y cambiar tu modelo de negocio es para empresas ya medianas o grandes, con determinada cantidad de usuarios y ya un core business ya establecido, que saben lo que hacen y quieren implementar un nuevo modelo de negocio digital usando inteligencia artificial. Y yo veo que aquí hay empresas que lo están haciendo, clientes nuestros y empresas grandes que no son nuestros clientes, y yo creo que acá hay una gran oportunidad. Los nichos o empresas grandes que se dediquen a un área en concreta y entiendan esto y desarrollen la plataforma en la cual estén generando todo este tipo de experiencia digital, van a tener una ventaja competitiva increíble en base a su competencia. O sea, miren, por ejemplo, lo que hizo Amazon. Amazon es una plataforma. Zalando también está creando su propia plataforma. O sea, y se está centrando en el nicho, por ejemplo, vender ropa. Nosotros tenemos clientes que han creado sus plataformas en cuanto a publicidad y lo vemos en los resultados. Funciona muy bien. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer estarlos escuchando. Grandes mentes, como mencionó Luis, conforman estas empresas que son CIA, Epsilon y Ancud IT. También grandes mentes hacen grandes empresas, y tener toda esta cadena de alianzas, nos va a ayudar
para que nuestros clientes se sientan con la confianza de que tenemos también grandes equipos de infraestructura y que pueden confiar con nosotros de principio a fin, desde la instalación de sus sensores, la adquisición de sus datos, el análisis de ellos, la generación de modelos de inteligencia artificial y finalmente su comercialización no solamente a nivel nacional, sino internacional con nuestros partners como Ancud IT. Les agradezco a todos por su tiempo y sus valiosas aportaciones. Muchas gracias, Maripaz, por la moderación. Gracias.